Cuando inicias tu proceso en la reproducción asistida, las preguntas nos invaden. Hoy vamos a hablar de ese momento en el que pasas de una planificación de embarazo natural a una planificación de embarazo por reproducción asistida. Todo un mundo nuevo para ti. Buscar una clínica, entender el proceso, conocer costes, confiar en las recomendaciones, hablar con tus amigas a ver si alguien ha hecho esto antes que tú y muchísimas cosas que aprender cuando esta puerta se nos abre, recordando por qué lo hacemos, para ser mamás. Gracias a las clínicas de fertilidad tenemos hoy en día esta gran posibilidad de ser madres, las que por una causa o por otra no podemos serlo de forma natural. Pero, ¿sabías que solo hace 42 años que existe esta opción? Hoy en día hay más de 400 clínicas de reproducción asistida distribuidas en toda España y aunque parecen todas iguales a nivel técnico y médico, no lo son. Entonces, ¿en qué debemos fijarnos para seleccionar lo mejor posible la clínica en la que confiar en este proceso tan importante? Muchas mujeres atraviesan este momento un poquito de fase de miedo por no saber a qué se enfrentan. Es normal. Y por eso hoy hemos traído una invitada muy especial que va a ayudarnos a resolver todas estas incertidumbres que te puedes estar planteando cuando justo inicias esta andadura. ¿Qué preguntar? ¿En qué fijarnos? ¿Cómo es por dentro una clínica de fertilidad? ¿Cuáles son los puntos claves para confiar plenamente en ese equipo humano que nos va a acompañar médicamente en esta etapa? Todo esto y mucho más nos lo va a poder explicar hoy una invitada de honor que tenemos la suerte de tener hoy aquí y que os dará claves para ayudaros en esta fase de vuestra búsqueda de embarazo. Hoy hablamos del inicio de esta etapa, de lo que puedes encontrar en las clínicas de fertilidad, cómo saber si esa clínica es para ti y cómo identificar procesos de calidad cuando vayas a informarte, porque sabemos que es una decisión que a veces cuesta tomar y desde Triángulo Fértil queremos facilitarte el camino para tu tranquilidad. Yo soy Miriam. Y yo soy Maricruz. Medicina, emoción y nutrición. Las tres piezas que nadie junta hasta hoy. Bienvenidas a Triángulo Fértil. Fértil. Bueno, bienvenidas al sexto episodio de Triángulo Fértil. Maricruz, qué bien tenerte de nuevo hoy por aquí. Nos y además, vemos otra vez. Sí, otra vez, me encanta. Y hoy con una invitada también muy especial y que conoces muy bien. Hoy podremos aportar información muy valiosa de primera mano con ella a todas nuestras oyentes que estén en este proceso de búsqueda de clínica de fertilidad. ¿Y quién mejor que ella representando una de las clínicas de fertilidad más avanzadas del territorio nacional y que lleva tantos años recibiendo a mujeres que están en esta situación? ¿Qué te parece, Maricruz, si no me ando con más rodeos y nos la presentas como se merece? Por supuesto. Bueno, lo primero, buenos días Miriam y qué bien estar aquí un episodio más. Y sí, hoy no estamos solas y eso me hace especial ilusión porque la invitada que tenemos hoy es alguien con quien he tenido el privilegio de trabajar durante muchísimos años y a quien conozco muy bien tanto dentro como fuera de la clínica. Os presento a Ana María Cinos Penalba, coordinadora del Departamento de Atención al Paciente y coordinadora de partners alemanes en IVF Life, una de las clínicas de reproducción asistida más reconocidas, tanto a nivel nacional como internacional, con centros en Alicante, en Madrid y en San Sebastián. Y antes de que Ana nos cuente todo lo que tiene para compartir hoy, quiero hacer una mención especial a algo que para mí es muy importante. Todo el equipo humano de primeros contactos de una clínica de fertilidad. Ese equipo que está al otro lado del teléfono, al otro lado del email, al otro lado de esa primera consulta. Personas que reciben a mujeres que llegan con miedo, con dudas, sin saber muy bien qué esperar, preguntándose si habrán tomado la decisión correcta. Y Ana es una de las personas que lidera ese departamento con todo lo que eso implica. Ese rol puede parecer invisible desde fuera, pero para mí, y lo digo con 11 años de experiencia trabajando en este mundo, es uno de los más importantes de todo el proceso, porque la forma en que una mujer es recibida en ese primer contacto lo cambia todo. Lo que siente, lo que decide, cómo vive, lo que viene después. Ana, bienvenida a Triángulo Fértil. Hola Miriam, hola Maricruz.
encantada de estar con vosotros pasando este ratito hoy y hablando de este tema que creo que es tan importante e invisible para muchas mujeres. Bueno, sobre todo las que todavía no han emprendido este camino. Una vez que ya han empezado, pues ya se les empieza a hacer un poquito más conocido, pero es verdad que, bueno, si no estás dentro de este ámbito o en esta búsqueda de embarazo, como que es un sector bastante desconocido o invisible, se puede decir. Sí, es cierto, Ana, bienvenida. Gracias por estar aquí hoy con nosotras. Y como dices, es un ámbito un poquito lejano, ¿no? Para aquellas mujeres que todavía no están en búsqueda de embarazo o que lo están, pero bueno, en un proceso natural, ¿no? Y claro, cuando empiezan en este camino, pues hay muchas cositas que conocer, ¿no? Información, empiezan muchas preguntas internas. Y aprovechando que te tenemos aquí, Ana, yo te quería preguntar, pues un poquito, ¿cuál es tu rol para empezar? Que nos expliques cuál es tu rol dentro de la clínica de fertilidad, el tuyo y el de tu equipo, y en qué consiste exactamente la atención al paciente en fertilidad. Claro. A ver, nosotras estamos como en departamento de primeros contactos. Ujú. Es verdad que cada clínica tiene un poco distribuido la entrada de pacientes, no es unificado, me refiero que depende lo grande o pequeña que sea la clínica, pues el departamento se estructura de manera diferente y el rol pues cambia. En nuestro caso es un departamento muy grande, entonces pues tenemos la suerte de poder atender en primeros contactos pacientes nacional e internacional en diferentes idiomas. Entonces, es un poco, para resumir, la vía de entrada de cualquier persona que esté interesada en hablar con nosotros, en pedir información y emprender este camino. Ya sea pues que vengan a la clínica y se pasen por la puerta y se pasen y vengan a visitarnos de manera espontánea, que nos ¿Vale? llamen por teléfono, que nos manden un email o que se meten en la página web, que se apunten a un evento. O sea, parece así como muy preciso, pero a la vez es muy amplio. O sea, nos pueden contactar de muchas maneras diferentes, entonces es importante que el equipo esté preparado pues, para abarcar toda esa gestión, porque al final es para nosotros cada paciente es personalizado, entonces hay que darle la atención que requiere. Y qué importante, Ana, lo que nos estás diciendo, ¿no? Porque cuando hay tanta incertidumbre, miedo, preguntas, ilusión, ¿no? Pues necesitas que alguien te lleve un poquito de la mano, ¿no? Con todo este nuevo camino que vamos a emprender, ¿no? Como pacientes. Y después de tantos años atendiendo a mujeres y parejas, Ana, ¿qué es lo primero que notas cuando alguien llega a informarse por primera vez a vuestra clínica? Bueno, depende, como siempre, de la paciente, de su recorrido, ¿vale? Cada paciente tiene sus propias vivencias y, pues, en muchos casos, bueno, siempre vienen muy ilusionadas, con expectativas muy altas, Sí. pero también vienen nerviosas, vienen también asustadas en algunos casos, vienen con miedo, se abren muchísimo cuando coges el teléfono o cuando hablas con ellas, enseguida, pues hay veces pues, que las emociones le embargan y se pone a llorar, o sea, me refiero que dependiendo de cada caso, pues puedes reír, acompañarla a lo mejor en un momento muy triste, porque a lo mejor le acaban de dar un resultado negativo del tratamiento o acaba de tener pues, una pérdida espontánea. Entonces, cada mujer es un mundo, en este caso, cada vivencia que tienen implica mucho a la hora de coger esa llamada. Tú atiendes a cualquier persona y no puedes estar preparada para algo fijo, a un guión especializado. O sea, pero cada llamada tienes que estar escuchando y ver qué es lo que necesita. Pues a veces que vienen pues emocionadas, a veces que vienen con muchos miedos, a veces solo quieren información y es como, pero yo solo vengo a preguntar, solo vengo a preguntar. Entonces, dependiendo un poco de cómo, en qué punto esté cada persona, pues entonces afrontas ese primer contacto de una manera. Muy bien. Totalmente. Sí, Y sí. Ana, algo que siempre he creído y tú sabes mejor que nadie, que la información al final es poder. Y muchas mujeres retrasan ese primer contacto con una clínica porque no saben precisamente qué se van a encontrar al otro lado. ¿Qué les pasa por la cabeza antes de llamar? ¿Qué es lo que descubren luego finalmente cuando cogéis el teléfono, cuando contestáis a ese email?
Pues muchas veces yo creo que como no conocen el proceso, no saben qué se van a encontrar. Me refiero, esto no es un sector muy delicado, me refiero, no es llamar y coger una cita para cualquier tipo de especialista, o sea, puedes llamar para coger una cita al traumatólogo, al dermatólogo, al ginecólogo para una revisión, pero ellas saben que no es una revisión. Entonces, como es un tema muy, muy delicado, vienen a saber, vienen a escuchar, vienen a que le expliquen muchas veces que por qué no se quedan embarazadas, que a veces pues que están en el principio del proceso, llevan muy poquito tiempo intentándolo, se ponen nerviosas, entonces es como, ¿qué me pasa, doctor? ¿No? Eso es un poco que, pero es un sentimiento, ¿no? Pues, de incertidumbre, ¿no? Que a lo mejor, pues eso, lleva un poquito tiempo, pero hay mujeres que llevan mucho tiempo, entonces ese qué me pasa, doctor, no es la misma intensidad porque las vivencias que tienen no son las mismas. Entonces, el recorrido, si es muy largo, vienen muchas veces, pues con mucha información, ¿sabes? Que han ido a lo mejor a muchos sitios a preguntar, no en todos los sitios se lo explican de la misma manera, no lo llegan a entender. Hay veces que vienen y dices, ostras, nunca me lo habían explicado así, o ¿por qué nunca me habían dicho esto? Entonces es un poco ese sentimiento de a ver qué me encuentro, ¿no? A ver qué me explican, a ver qué me cuentan. Entonces, pues eso, vienen un poco desde las más naif, ¿no? De un poco la primera impresión es algo nuevo para mí, a ver qué va a pasar o de las que vienen pues con mucho recorrido por detrás y entonces vienen como ese a ver qué me cuentan es diferente, ¿no? Tú lo notas, ¿no? Sobre información de Google, que en estos últimos años ChatGPT, la inteligencia artificial y Google están haciendo mucho daño porque al final vienen con tanta información en la cabeza que muchas veces ya incluso, Ana lo puede también decir, incluso no confían muchas veces en lo que les estás transmitiendo porque han leído muchísimas cosas sobre muchos casos que realmente no es el suyo. Claro. Exactamente, exactamente. O sea, la inteligencia artificial para esto ha hecho mucho bien, pero también para nosotros mucho mal, porque es como, si me lo dice ChatGPT está todo bien. En España, gracias a la legislación, tenemos mucho más margen de, pues tenemos ovodonación, embriodonación, hay muchos tratamientos y la tecnología está muchísimo más avanzada que en otros países, pero es verdad que hay técnicas muy nuevas que todavía no se sabe si funcionan o no funcionan, que claro, pues en ChatGPT está toda la información, pero no es adaptada a tu caso en concreto. Entonces, esa Claro. sobreinformación en estos últimos años se ha visto que está haciendo mucho daño. Mm. Y las experiencias de es que a mi amiga le han dicho esto o es que mi amiga hizo tal, ya, pero tú no eres tu amiga, o sea, la querrás Claro. mucho como tu amiga, pero me refiero, ni tu reserva ovárica a lo mejor es la de tu amiga, ni a lo mejor lo que tú necesitas, que al final es la clave, ¿no? Que lo que tú necesitas no es lo mismo que necesita ella, ¿no? Entonces, las recomendaciones es maravilloso, poderte desahogar con tu amiga es maravilloso y que te entienda, pero no es tu médico, me refiero, y ella tiene su propio cuerpo y su propia vivencia. Entonces, el compararse continuamente, pues eso, ¿qué me ha dicho ChatGPT? Que mi amiga me ha dicho, que no sé quién me ha dicho, enturbia un poco, ¿no? Ese proceso, ¿no? Que ellas muchas veces es como que, pues eso, la sobreinformación en estos casos nunca es buena. Y Ana, cuando una vez están ya dentro de esa primera visita, porque hay algo que veo yo mucho en mi consulta y es que a mí me gustaría que nos contaras desde tu experiencia el miedo a lo desconocido del proceso médico. Muchas mujeres llegan sin saber pues, qué pruebas le van a hacer, qué términos van a escuchar, si van a entender algo de que les diga, porque al final pues, un médico habla terminología que muchas veces no la entendemos. ¿Cómo las acompañáis en ese momento para que no se sientan perdidas y entiendan todo lo que en esa consulta se dice? Bueno, ese proceso empieza desde antes de la consulta. Nosotras cuando, por ejemplo, cogemos esa llamada, son llamadas muy largas en algunos casos. Por ejemplo, en casos, por ejemplo, de pacientes de extranjero, te puedes tirar una hora tranquilamente explicándole todo el proceso. Un Ujú. poco, pero para que entienda qué camino va a recorrer, qué es lo que le va a decir en consulta. Siempre le pedimos que nos amplíe información sobre su historial médico, tienen que rellenar obviamente unos formularios antes de venir a consulta, antes de hablar con el doctor, para que nosotras también podamos
ir guiándoles un poco en el camino, porque al final nosotros lo que hacemos es acompañarlas y asesorarlas. Obviamente el doctor es el que luego hace el diagnóstico, el que recopila toda la información y el que le hace el plan de tratamiento. Pero ese camino nosotros, por ejemplo, se lo facilitamos, porque es verdad que tú, mientras que vas hablando con ellas, ya muchas dudas se las vas resolviendo de forma natural, porque tú se los vas explicando y entonces, pues según te vaya mandando informes, pues tú los vas adjuntando, se los va preparando el doctor. Entonces, de alguna manera, durante todas esas conversaciones que nosotras tenemos con ella, tú le vas explicando, oye, pues mira, esta duda se lo planteas al doctor, pues el doctor te va a explicar, pues a lo mejor que pues, quiere tener un hijo, a lo mejor con una reserva muy bajita, entonces es que me ha dicho mi amiga o es que me ha dicho o es leído, entonces, bueno, tú tranquilízate, siempre al final es un poco desde la calma, vamos a ver los resultados y vamos a ver luego lo que el doctor valora y ya en consulta siempre es verdad que ellas tienen que entender que aunque ellos aporten toda la información, el doctor será en consulta cuando refute también esa información. Y un poco esa preparación, lo que hablábamos de antes de la consulta, ayuda a que cuando lleguen a la consulta no sea un papel en blanco. Muy bien. El doctor tiene ya el tiempo para hablar con ellas bien de los datos importantes y le pueda decir en ese tiempo que tienen, pues es sobre una hora, a veces un poquito más, qué es lo que necesitan, un poco para ir un poco y que ella tenga tiempo para preguntar y que tenga tiempo para que le puedan explicar bien. Porque al final, si ella va preparada un poco y el doctor va preparado, al final todo fluye muchísimo mejor. Es mucho más productiva esa consulta. Claro. Sí, y al final es importantísimo, o sea, tu equipo, tanto tú como tu equipo, ese conocimiento que tenéis ayuda muchísimo a preparar esa primera visita junto al doctor. Entonces, para mí o sea, me apasiona vuestro trabajo porque ese conocimiento al final es el que hace que un primer contacto, esa mujer cuando llama por teléfono, se sienta acogida, entienda el proceso y llegue a esa primera visita tranquila, sabiendo todas las preguntas que tiene que hacerle al médico y conociendo más un poquito sobre el proceso. Y para ayudarlas todavía más, porque les estamos dando mucha información, ¿cómo podríamos resumir para nuestras oyentes lo más básico que deberían llevarse ellas tras una primera visita? Entendido. Con toda esta información que os han enviado previamente, después de hablar con el doctor, que le explique pues cómo es su caso, cómo lo vais a enfocar probablemente y tal, ¿qué es lo que esa persona, esta mujer que está deseando ser mamá, se tiene que llevar al menos, además con vuestra ayuda luego, que le traducís, ¿no? Al lenguaje coloquial, no tan médico, ¿cuáles son aquellas cosas importantes que deberían salir con ellas en mente tras una primera visita a una clínica de fertilidad? Pues yo diría que las posibilidades reales de tratamiento que tiene. Y un poco también tienen que saber qué pruebas necesitan para hacer, porque cuando salgan normalmente pues le das una petición de las pruebas que tienen que realizar, si hay que ampliar, o sea, ellas tienen que saber si la información que tienen es suficiente o tienen que ampliar la información para hacer algún tipo de pruebas. ¿Vale? También pues tienen que saber un poco cuándo pueden hacer el tratamiento. Para nosotros es muy importante adaptarnos a cuándo ellas pueden hacerlo. Entonces, sabiendo el tratamiento, cuál es el más adecuado, qué pruebas necesito, cuándo lo puedo hacer. Y luego, al final, el coste no, para ellas es esencial. Si me lo puedo permitir o no, pues si hay que informarles sobre financiación. Entonces, nosotros, por ejemplo, pues en ese caso somos muy prudentes y entonces le damos toda la información ya para que ellas lo evalúen todo en casa y luego ya cuando lo tengan todo claro, pues ya que nos vayan pues resolviendo dudas, que nos vayan diciendo un poquito, pues mira, ya sabemos cuándo lo tenemos que hacer, pues estamos preparados, pues me voy a hacer las pruebas a lo mejor en la seguridad social o la voy a hacer con vosotros. Es un poco tener ellas un poco ya la idea de es factible para mí, cuándo es factible para mí, me lo puedo permitir, qué necesito. Entonces, cuando ya lo tienen todo más claro, pues entonces cuando ya pueden dar ponerse en El paso marcha. adelante, ¿no? Sí, al final el factor tiempo es algo que yo hablo mucho en consulta, por ejemplo, con mis clientas, porque dependiendo el momento de cada una, ya el factor tiempo en estos tratamientos influye mucho.
según la situación, obviamente, la edad, de la reserva ovárica, muchos factores, pero también que ellas puedan ver cuándo es el mejor momento, ¿no? Dentro de su día a día, de su vida profesional, personal también, ¿no? Pues está muy bien que puedan ellas ajustarse y adaptarse, pues por lo que tú comentabas. Al final no hay lista de espera, entonces la clínica se adapta bastante también a ese ritmo de la paciente y eso es muy importante porque es un estrés menos, ¿no? Y quería aprovechar a preguntarte, Ana, hemos hablado mucho de la primera visita, la primera vez que vas a una clínica de fertilidad, pero muchas veces, como es mi caso, por ejemplo, ya vienes de haber hecho tratamientos en otras clínicas de fertilidad. Entonces, sí que comentabas que si tú ya tienes pruebas hechas anteriormente, las vas a llevar en una primera visita para que las puedan valorar. Pero además, me gustaría preguntarte, sí o sí, ¿qué recomendarías a nuestras oyentes? Vengan de otras clínicas, de haber hecho tratamientos, o sea, la primera vez, ¿qué les recomendarías preguntar sí o sí en una primera visita? Por si algún doctor no les ha resuelto algo. ¿Alguna pregunta que digas esencial? Esto hay que preguntarlo. A ver, yo preguntaría siempre, en nuestro caso, por ejemplo, también por la experiencia de donde estoy trabajando o donde he trabajado, si tiene laboratorio propio. Eso yo creo que es un factor muy importante, porque también a la hora de la calidad del tratamiento, ¿no? Sí, Ya no te digo que te digan cuántos biólogos hay trabajando, porque obviamente un centro que tiene dos no es lo mismo que tiene ocho. Me refiero también por la calidad, bueno, las tasas sobre todo. Es verdad que no hay que volverse loco muchas veces porque cada clínica, por experiencia, como que da las tasas en base a unos criterios. Entonces, y no todas las tasas son unificadas, no se puede comparar uno a uno. Y además luego miras en la web y todas tienen unas tasas bastante similares. Me refiero, es que es verdad que yo creo que es normal que se vuelvan un poco locas al principio porque ahora hay muchas más clínicas que antiguamente, hace 42 años pues había tres, ahora hay 400 como dices, y muchas replican el modelo. Entonces, muchas veces es difícil ver la diferencia entre una y la otra. Pero luego, cuando tú entras, por ejemplo, a la clínica, la percibes, la ves, no sé, es un poco el sentimiento de, en nuestro caso, de calidez, porque yo creo que sí, bueno, yo estoy en Alicante, Maricruz también conoce el centro de Alicante, bueno, el resto que tenemos en Madrid y Donosti, para nosotros es muy importante que se sientan, pues eso, con esa calidez, ese ambiente tranquilo, ¿sabes? No es un centro médico con unas sillas rígidas que estás esperando, nervioso. Es sí. como que te dé seguridad, tranquilidad, lo que estábamos hablando. Al final este proceso es un proceso de muchos nervios, desde que llamas por teléfono y durante todo el proceso lo afrontas con mucha sí, mucha ansiedad, o sea, ya sea positiva o negativa, me refiero, pero que al final Ujú. estás ansiosa por el resultado, luego estás muy contenta por el resultado, luego a lo mejor no tan contenta porque no va bien el resultado. Entonces, como que es todo un vaivén de emociones. Entonces, yo creo que el llegar a un centro que te aporte esa un poco de energía, ¿no? De tranquilidad y de confianza y pues ya te digo, Acompañamiento. de acompañamiento, o sea, que te llegues y que, no sé, sientas que el que te ve, no me refiero como que te siente. O sea, no es la típica persona de hola, buenos días, no, es, te mira a los ojos, ¿no? Y sientes, ¿no? Que te está escuchando, que está ahí para acompañarte. Entonces, es verdad que muchas veces parece que todo el mundo sea igual, pero luego cuando entras dentro ves que hay diferencias. Obviamente, no todo el mundo tiene los mismos recursos, también la tecnología, o sea, es que un poco obviamente en las clínicas hay muchos números, ¿Sí? pero luego la calidad que se da en cada una de ellas obviamente depende de muchísimos factores. Mm. Totalmente, porque habrá pacientes ahora mismo que nos estén escuchando que tengan en su ordenador abiertas 5 o 6 clínicas con precios, con tasas, ubicaciones distintas. Si me voy a Madrid, si me voy a Barcelona, si me voy a Alicante, pero yo creo que hay algo que no aparece en ninguna web y que sin embargo pues lo cambia todo y es ese sentimiento de acompañamiento, saber que vas a estar acompañada durante todo el tratamiento desde el inicio hasta el fin. Y para mí ese es un punto muy importante a la hora de elegir esa clínica. Por Sí. supuesto, para mí es súper importante ese laboratorio, sin ninguna duda, es el pilar de una clínica de fertilidad. Y para mí otra cosa que valoraría muchísimo es la transparencia, porque al final las pacientes lo valoran mucho
Y creo que ese también es uno de los temas que deberíamos hablar y es esa transparencia a la hora de hablar con un paciente. O sea, qué señales les indica a una mujer que está en el lugar adecuado porque le están diciendo, mira, este es el mejor camino para quedarte embarazada. O mira, siendo sinceros, que al final esto es muy duro, no te recomendamos hacer un ciclo con tus propios óvulos y tienes que pasar a ovodonación. ¿Cómo tratáis esa transparencia en vuestro departamento? A ver, nosotras, por ejemplo, lo que comentábamos, hay mujeres que vienen en diferentes momentos y ella te cuenta, pues, tengo 48, me quiero hacer PRP, una inseminación, un FIV con mis propios ovocitos. Tenemos muchas pacientes que son mayores y que lo han intentado una y otra vez y una vez. Es como intentar hacerles entender dentro de que yo no soy médico, Por supuesto. oye, tú lo que quieres es tener un bebé. Entonces, tienes que entender tus posibilidades reales. Entonces, cuando vayas a consulta, el doctor te va a decir, te guste o no, porque muchas veces no te van a escuchar, cuáles son tus posibilidades reales. Mm. Engañarte no te sirve de nada, me refiero. Y es verdad que muchas veces, por motivos pues, religiosos muchas veces o culturales, no permiten, por ejemplo, pues, plantearse ni siquiera usar un semen de donante en caso de que su marido tenga un semen horrible o hacer un tratamiento con ovocitos donados o en biodonación. Y es como, para nosotros es esencial que ella entienda desde el primer momento, porque yo lo que no quiero es que vaya a consulta y que el doctor empiece a hablar y se tire las manos a la cabeza o se levante y se vaya, ¿no? Es como, no quiero escuchar, no quiero escuchar, no. Lo vas a escuchar desde un principio. Obviamente yo no soy un médico, yo no te voy a dar un diagnóstico, pero por la experiencia, me refiero, te puedo decir que la realidad es que no es probable que el doctor te diga que lo hagas con tus propios ovocitos. Obviamente no podemos ser taxativas porque no somos médicos, me refiero, y el doctor siempre será el que siempre dé su veredicto o su diagnóstico. Pero es verdad que para nosotros el sí, pasa, que cualquier cosa va a pasar, no. No. O sea, para nosotros es esencial porque yo tampoco quiero que se vaya con una sensación mala de la primera visita, porque luego va a pensar que le has engañado, vas a pensar que le estás dando un maltrato o vas a pensar que el doctor no es válido por... No, o sea, al final en este campo es súper importante entender Total. Ujú. y entender muchas veces que lo que tú quieres no es posible. Y a lo mejor hay otros caminos que sí que te llevan a lo que tú quieres, que es ser madre. Pero claro, ya a nivel personal son ellas las que tienen que hacer interiorizar toda esa información y luego llegar al doctor o no llegar. Así es, Ana. Y mira, es que me encanta lo que estás diciendo porque me siento tan identificada. Yo sería uno de vuestros casos complejos, complejísimos, porque llevo 6 años ya en esta carrera de reproducción asistida y como tú dices, al final la paciente ya se sabe el proceso, pero claro, confías en esta parte médica para que puedan llevar a cabo, pues como tú dices, al final es como me dice mi doctor, ¿no? En la clínica donde estoy me dice... Vamos con todas. Digo, sí, sí, doctor, lo que usted me diga, vamos con todas. A mí, bueno, pues obviamente todo tipo de pruebas, todo tipo de medicación, pero bueno, la verdad es que el proceso es así, entonces confiar en esta parte médica, en la clínica de fertilidad en la que estás, es muy importante, sobre todo cuando ya llevas tantos años, ¿no? Y recorriendo, llevas diferentes procesos. Bueno, cada caso y cada mujer es diferente, por eso yo en consulta me lo encuentro muchas veces, ¿no? Que me preguntan, Miriam, ¿y tú qué hiciste y tal? Yo no soy una referencia para nada en la parte médica porque cada mujer es diferente. Entonces, esto es la clínica de fertilidad quien te tiene que diagnosticar todas las pruebas que tú tengas, etcétera, ¿no? Todo lo que nos has comentado. Ojalá te hubiese conocido antes, Ana, y hubiese escuchado toda esta información. Hace unos años me habría ayudado muchísimo, sí que es cierto. Y ha habido un punto que has tocado que también siempre he pensado, ojalá esto hubiese llegado antes también, ¿no? A mi vida, y es la parte emocional.
porque cuando creé Antes del Embarazo, que es mi empresa, ¿no? Donde yo acompaño a mujeres en esta parte emocional, en procesos de reproducción asistida, porque he pasado por ello y me he sentido muy sola, por eso hace 4 años creé el proyecto. Desde las clínicas de fertilidad muchas veces acompañáis también a las clientas, a las pacientes, desde esta parte médica y como tú dices, hay muchas emociones, ¿no? Mucha incertidumbre, miedo, ansiedad, la beta espera, las esperas de la llamada de la clínica, a ver si hay blastos o no para implantar, para transferir. Al final, ¿cuál es tu experiencia en tu día a día con tantas pacientes que tenéis, ¿no? Y que veis? ¿Le recomendaríais a vuestras pacientes que trabajasen esta parte emocional con una persona experta que se dedique a esto para que pasen el proceso más tranquilas, con herramientas emocionales? Cuéntame un poquito, ¿cuál es tu punto de vista si quieres? A ver, yo lo considero esencial dentro de, obviamente, de lo que estábamos hablando, ¿no? De llevar el proceso con la mayor tranquilidad y hacerlo, pues eso, en un estado que te permita, ¿no? Afrontar las cosas buenas y malas del proceso con la mayor calma posible, ¿no? Entonces, el cuidado personal, sabemos que en todo ámbito de la vida, pues siempre te dicen, haz deporte, come bien, o sea, haz meditación, pues como en un tratamiento igual, me refiero. Y sobre todo en un tratamiento que tienes tantos vaivenes de emociones. Entonces, yo creo que es algo esencial y quien lo pueda hacer, me refiero, quien tenga esos recursos, pues una puede tener una amiga que confiar, pero si no está preparada para este proceso, a lo mejor lo que te está diciendo es contraproducente. Entonces, yo creo que confiar en un profesional en esta fase de su vida, ¿no? Que tiene acompañamiento por parte de la clínica, pero es verdad que verlo también y entenderlo por parte de un profesional que te dé recursos, ¿no? De cuando vas a afrontar ciertos puntos como la punción, la transferencia, la beta espera, Mm. o incluso cuando te estás pinchando, si tienes miedo, es que me va a doler, es que no sé si lo voy a hacer bien. Entonces, todo ese proceso llevado a cabo de mano de alguien que te ayude a controlar esas emociones o a entenderlas o a gestionarlas, creo que es muy, muy importante. Sí, gracias Ana. Sí, atravesarlas, ¿no? Estas emociones, porque son inevitables. Yo siempre les digo a mis chicas, a las mujeres que acompaño, no vamos a eliminar la ansiedad, vamos a aprender cómo atravesar esta ansiedad para que tú no te pierdas en el camino ni te destruyas por el camino, porque si no es como vivir todo esto con un sufrimiento que a veces no es necesario y además no nos suma, nos resta, ¿no? Así que, mira, Sí, justo ayer una clienta está en meta espera y yo les hago seguimiento por WhatsApp, me escribía a las 9 de la noche y me decía, Miriam, mañana es el día, estoy muy nerviosa. ¿Qué puedo hacer? Estoy usando las herramientas, pero ¿qué más puedo hacer tal? La ayudo en ese momento a salir de ese bucle, porque es que estamos muy solas en el proceso. Al final, en tu casa por la noche es cuando llega todo ese bucle, ¿no? Ese nubarrón negro y estás esperando esa llamada de la clínica y se hace eterna la espera, ¿no? y Y en la verdad es nuestro que primer capítulo hablábamos de esto. Estamos aquí Miriam y hoy acompañadas con Ana por la parte de medicina, pero este proyecto surgió de ahí y sí. yo lo vi dentro porque al final trabajaba en la parte de seguimiento y acompañamiento del paciente en el tratamiento y creo que es una de las herramientas tan poderosas y tan importantes para poder llevar el tratamiento de la mejor manera posible, de que sepas, porque muchas veces tú no te encuentras con tu cuerpo, no, te ves como una persona totalmente distinta y para mí esto surgió de esa idea que teníamos en la cabeza de que se necesitan estas tres piezas para llevar tu tratamiento de la mejor manera posible. Así es, triángulo fértil, Maricruz. Por eso nos Y llamamos así en nuestro podcast. exacto, y para mí hay algo que está cambiando en el mundo de la fertilidad y que me parece muy importante, y es que cada vez hay más clínicas que entienden que la medicina sola no es suficiente y miran más allá de ese protocolo, de ese tratamiento, de esa punción o de esa transferencia, y cada vez más recomiendan pacientes pues trabajar en mi parte la nutrición, en tu parte Miriam la parte emocional y por supuesto encontrar un equipo dentro de una clínica que lleve
de la mejor manera posible esa parte de la medicina. No sé, o sea, para mí ese es el futuro de las clínicas de fertilidad, es que cada vez estas tres piezas que hemos unido aquí en este podcast se las encuentren muchas más mujeres porque hace falta. Sí. La verdad es que sí. Y en consulta, pues la verdad es que veo mucho este miedo, esta falta de información, la incertidumbre que tienen muchas mujeres, ¿no? Que están en este momento de elegir clínica. Así que, Ana, estoy segura de que tu testimonio, todas tus explicaciones que nos has aportado hoy, las va a ayudar muchísimo. Porque una buena elección de clínica para este momento tan especial, vamos, esto se traduce en tranquilidad para ti, ¿no? A nivel personal de que estás en buenas manos, poder confiar, dejarte llevar por un equipo médico y humano, sobre todo, ¿no? Que es lo que tú antes recalcabas, ¿no? Que llegas a la clínica y te sientas que te ven, que te están viendo, te están sintiendo, ¿no? Y esto hace la gran diferencia también, pues, de cómo tú como paciente, yo en mi primera persona os lo puedo explicar, cómo vives tú el proceso, ¿no? Mucho más arropado, mucho más con los ojos vendados. Y Ana, si pudieras decirle algo, ya para acabar, voy a hacerte esta última pregunta. A una mujer que va a pedir su primera cita y está muy nerviosa, porque no ha hecho nunca este gran paso, ¿qué le dirías? Es tu momento. No lo dejes pasar. Factor tiempo. Y no tengas miedo, sobre todo. No tengas miedo a preguntar, no tengas miedo a dar el paso, porque al final es muchas veces antes de llamar pues tienen mucho miedo eso, a lo desconocido, ¿no? A qué me van a decir o no sé. Muchas veces también es el desconocimiento al proceso lo que hablábamos, que es como que todo se hace muy grande. Pues eso, el no entender, el no saber, la planificación. A mí, por ejemplo, me estresa mucho, o sea, yo soy muy de control, necesito... Entonces, el hecho de poder, lo que hablábamos, decir, tengo un plan, tengo un tiempo, tengo la información, tengo todas las piezas y ya tengo el puzzle y ya puedo empezar, ¿no? Eso, el poder tener toda la información que al final, que es lo que nosotros facilitamos, ¿no? Pero no es una información banal, ¿no? Es muy importante porque abarca muchos campos. Entonces, yo creo que eso es, sobre todo es, tira para adelante. Me refiero que da el paso al final. Creo que has abierto una ventana muy necesaria, algo que muchas mujeres que nos están escuchando hoy tenían miedo de esa primera llamada, de cómo empezar este proceso, y te quiero dar las gracias por haber explicado que no tienen que tenerle miedo, que van a sentirse acompañadas durante todo el proceso y que para mí el equipo humano que hay detrás de una clínica de fertilidad es lo más valioso que tiene esa clínica. Ana, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo, y vamos a dar nuestros Instagram para ver dónde nos pueden encontrar las redes sociales. Cuéntanos cómo os pueden encontrar a vosotros para dar, quien quiera dar ese primer paso. Sí, a través de nuestra página web. Sería lo más sencillo, a través del formulario, nos mandan un formulario con sus datos y nosotros le contactamos lo antes posible y nos tienen a disposición a todos los equipos para atenderles lo antes posible. Mil gracias. Y bueno, Miriam, mil gracias a ti también por acompañarme un episodio más en este Triángulo Fértil, y creo que hoy hemos acercado este tema a muchas mujeres que viven con ese miedo y que tú siempre les ayudas en tu parte a llevar este proceso mejor. ¿Dónde te pueden encontrar nuestras oyentes, Miriam? Gracias, Maricruz. A ti es un placer esta aventura que llevamos entre tú y yo de Triángulo Fértil. Como tú dices, has dicho antes, ¿no? Las tres piezas que juntamos a día de hoy siempre nosotras: nutrición, emoción y la parte médica, que tenemos hoy a esta súper invitada, Ana. Y quería agradecer a Ana y a todo su equipo, que sé que sois muchas personas que hacéis esta gran labor y este gran trabajo
porque las pacientes vamos con miedo, con mucha incertidumbre y nervios y con mucha ilusión, y vuestro trabajo es muy relevante también, por supuesto, en las clínicas de fertilidad. Y todo lo que nos has aportado hoy les habrá llegado a nuestras oyentes. Así que gracias también, Ana. Gracias a vosotras por también plantear este tema, que como decíamos es muy, muy invisible muchas veces y desconocido, pero tan importante. Sí. Maricruz, aprovecho para comentar que me pueden encontrar nuestras oyentes, como siempre, en el Instagram en @antesdelembarazo, pero también me gustaría resaltar lo importante que es esta parte de nutrición, porque lo que tú decías, yo creo también que el futuro de las clínicas de fertilidad es hacer un poco toda esta combinación, ¿no? Porque las clientas que nos llegan a nosotras también se sienten muy perdidas en este ámbito, y la parte que tú les aportas y que les intentamos aportar desde aquí, desde Triángulo Fértil, a nivel nutricional, fíjate lo importante que es, te lo digo en primera persona, que descubrí muy tarde en mi celiaquía, que me ha influido y afectado en todo este proceso de fertilidad, y qué haría sin tus recomendaciones hoy en día. Sí, yo al final lo he vivido desde dentro y he visto cómo puede cambiar la nutrición, tanto en un tratamiento de óvulos propios como para una transferencia embrionaria. Y para mí ya no es solo en ese tratamiento, es en el día a día de una paciente, y que me escriba, como dije en otro capítulo de Triángulo Fértil, que me diga que le he cambiado la vida. Para mí eso lo es todo. Y a mí me pueden encontrar también, si queréis saber un poquito más de la nutrición, en @thefemcode_es, y ahí os explico un poquito más qué cositas hay que cambiar en nuestro día a día, no solo para un tratamiento de fertilidad, sino para encontrarnos bien siempre. Y bueno, medicina, emoción y nutrición. Las tres piezas que nadie junta hasta hoy. Hasta hoy.